Bienvenidos a un programa más, que no es un programa más, es un juego de palabras. Es justamente el lugar donde respondemos a sus inquietudes en temas de salud con 30 años de historia. Tanta historia como la que tiene la radioterapia y sus avances que permiten tratar patologías no oncológicas. Así como la historia en la educación de nuestro país. ¿Estamos abiertos al cambio? Artrosis de cadera, artrosis de rodilla, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo es una ecocardiografía 4D? La zona abdominal que quedó como abierta por un embarazo, ¿se puede solucionar? Tratamientos para el sistema linfático. Ante un cáncer de mama, ¿cuál es la mejor cirugía? Hay personas que tienen mucho dolor para ir de cuerpo. ¿Hay solución? Soy diabético, ¿puedo colocarme la bomba de infusión? Al colocar un implante dentario, ¿qué sucede con el maxilar? Todo esto y mucho más en Para Su Salud, que ya comienza. Grandes avances en tratamiento de radioterapia para patologías no oncológicas. Una historia de aciertos. Bueno, ya viene desde hace un montón de tiempo, desde el Excel, que era un neurocirujano que empezó a utilizar la radiación en pacientes tanto funcionales como oncológicos, empezando con neuralgias del trigémino en principio. Y en base a eso se vio el papel de la neuromodulación, que se llama, es modular las neuronas, el sistema nervioso, y eso genera un cambio a nivel cerebral y se ve que la radioterapia tiene un efecto, no te va a destruir la neurona, sino que modula su función. Y en base a eso se empezó a utilizar ahora... Va a poner como decimos los patos en fila, los argentinos decimos poner los patos en fila. Claro, exactamente. Entonces eso va a ayudar con bajas complicaciones, entonces se empezó a usar ahora en el área funcional, que se llama. Vamos a hablar de una cuestión patológica, porque dentro de mi profundidad en el conocimiento médico tengo que dividir los temas que voy a charlar contigo entre lo que para mí es patológico de lo no patológico, porque un trastorno obsesivo compulsivo es un chip mal acomodado que es corregible, pero Sí. el trastorno que se puede mejorar o sacar gracias a la radioterapia. Sí, sí, son en pacientes seleccionados, sí que hacemos siempre en un equipo multidisciplinario con los psiquiatras, y son pacientes que han sido medicados, quizás tuvieron un tiempo de respuesta o no, luego ya no han tenido tanta respuesta a la medicación o terapias electroconvulsivas o inclusive actos quirúrgicos y no han tenido solución. Entonces se está aplicando ahora la radiocirugía en ciertas zonas del cerebro encargadas de dirigir las acciones de obsesión y compulsión, y esos son nuestros targets a tratar. También la educación avanza. ¿Cómo aplicar las herramientas que tenemos a disposición para mejorarla? Y bueno, que los gobiernos se pongan de acuerdo. Que los gobiernos se pongan de acuerdo, como así se pusieron de acuerdo en todos los pueblos de Asia, en la parte de Asia, por ejemplo. Se reunieron, hicieron una coalición, todos los partidos políticos y generaron un sistema educativo a 15 años, en la cual el gobierno que subiera no podía tocar. Y así están las cosas ahora. Todos nos deslumbramos con Finlandia, por ejemplo, pero con plata todo el mundo hace lo que quiere y logra lo que quiere. Estos países lo hicieron y emergieron del fango, estaban en la lona, como quien dice, y hoy son los principales competidores de las grandes potencias. Pero se tienen que poner de acuerdo los gobiernos, las fuerzas políticas. Vos nos enseñaste que se aprende de tres maneras:
el que con solo escuchar suficiente, aquel que escuchando no le sirve, se lo tenés que mostrar, y aquel que combina ambos y con movimiento. ¿Quiere decir que esta tendencia moderna hace que los chicos sean todos visuales por el teléfono? Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes cuándo comenzó esta visualidad? Cuando el hombre pisó la luna. Ahí dio comienzo la visualidad. La tecnología, Ricardo, avanzó a pasos agigantados desde ese momento hasta ahora. ¿Te das cuenta? Fíjate vos nomás en un teléfono celular todas las funciones que tiene. ¿Y la educación? La educación fue para atrás, o sea, tipo canguro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no se modernizó y no se adaptaron las políticas educativas a la necesidad de los chicos de hoy. ¿Cuál es la necesidad de los chicos de hoy? Que los estudiantes sean los verdaderos protagonistas del aula. No quiere decir que se menosprecia la imagen del docente, sino que al revés, el docente se jerarquiza más todavía. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es el que va a dirigir a todos los que son los verdaderos protagonistas del aula, que son los chicos. Artrosis de cadera, artrosis de rodilla, ¿cómo se tratan? Y las dos artrosis se pueden tratar médicamente. Hay una serie de medicamentos que, si bien son más patología del resorte del reumatólogo, nosotros también la vemos e indicamos algunos medicamentos que andan muy bien, entre ellos lo que vos decías, el famoso cartílago, que viene de distintas maneras hoy por hoy. Hay una gama bastante amplia y, por cierto, manejamos antiinflamatorios o medicamentos para el dolor. Potencialmente, si eso no es suficiente, se puede hacer una serie de cirugías, entre las cuales está la cirugía de artroplastia o de reemplazo articular. Bien, y es cierto, no sé cómo orientar la pregunta, pero hay un grupo que dice cuanto más tarde mejor, porque duran muy poco los reemplazos, entre comillas, porque tiene un tiempo finito, no es como lo propio. Entonces, ¿tenemos que patear con dolor hasta donde más pueda uno, no? Bueno, la vida útil de las prótesis ha cambiado completamente. Antes se decía que no duraba más de 5 a 8 años. Hoy tenemos algunas sobrevividas de hasta 15 a 20 años. Entonces el concepto ha cambiado un poco, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde la esperanza de vida es mucho mayor que aquí en Argentina. En esos lugares la idea es empezar a operar a gente más joven. ¿Cuándo empiezo a pensar en una cirugía? ¿Cuando ya llevo muchos años tratando ese dolor o cuando ya ese dolor volvió y no hay con qué atacarlo? Efectivamente, la idea es que cuando ya interfiere con tu calidad de vida, la idea es comenzar ya a pensar en otro tipo de tratamiento. Un tratamiento quizá más efectivo y un tratamiento un poco más agresivo del que estás haciendo habitualmente. Una pausa, ya regresa para su salud.